Es muy complejo porque cuando te anuncian, cuando vas a tener un bebé, es un momento muy feliz. Y en el momento, de hecho, cuando nació el bebé, parto natural, todo perfecto, me entregaron el bebé Mateo a mi esposa y fue la primera vez, creo. Tenía una sonrisa así. Era un momento muy feliz para todos. Y todo estaba muy bien. Llegó el pediatra con nosotros y nos empezó a resolver dudas del baño, de cómo cambiar un pañal, todo este tipo de dudas que puede tener un padre primerizo. En ese momento el pediatra, Mateo, estaba aquí dormido y empezó a aplaudir. ¡Paz, paz, paz! Mateo estaba completamente dormido y en ese momento supe que la vida cambió completamente. Y busqué en Estados Unidos a través de Google, encontré US Report y vi diferentes hospitales. Y los dos primeros hospitales en contestarme fue Boston, un hospital de Massachusetts, y Johns Hopkins. Pero Boston me decía, bueno, vamos a ver. Y Johns Hopkins me dijo, vamos a ver, aquí está tu cita y vamos a ver, a dar un segundo diagnóstico. Y entonces dijimos, regresé con mi esposa, le llamé por teléfono, estaba de viaje, vamos a Baltimore. Llegamos y fue una sorpresa muy grande, porque la forma como te reciben fue muy diferente a lo que habíamos vivido en México. Uno de los aspectos más importantes de nosotros aquí es recibir al paciente y sentir que el paciente se sienta como en su casa. Y al poco tiempo ya usted ve que hacemos una relación de amistad con estos pacientes y esa es la parte más importante, creo yo, porque ellos así crean la confianza con nosotros y no están como apartados del sistema, se sienten con un apoyo moral y espiritual con nosotros mismos. Con la esperanza de que llegando a Hopkins nos dijeran que esto era un error, una mala suposición, se hicieron las pruebas y de una manera totalmente humana y profesional nos dijeron, sí está sucediendo esto, sí está así, efectivamente Mateo tiene un problema de audición, pero hay solución. Para que al final se confirmara que Mateo era candidato a recibir un implante coclear. Cuando fuimos con la audióloga, que es Dawn Marsilia, ella nos estuvo explicando cómo funciona esta tecnología y pues con ella fue cuando activaron el primer implante y pues fue para nosotros. Alright, you can let me put this on your ear. Come on. Oh, there we go. Alrighty, so I'm going to go ahead and turn it on. Mateo. Mateo. What I really like is providing the parents with the confidence that it is going to happen. It takes some time. And although sometimes the parents are very nervous when it all clicks and when that development happens, that's just the best part. Entonces eso está bien, pero cada 3 meses hay que hacer el chequeo. Vamos cada 3 meses allá. Pero esos 3 meses los estamos esperando nosotros como familia, como pareja. Dice, bueno, vas a Baltimore de vacaciones. No tanto es vacaciones, es una peregrinación porque nos carga la pila. Llegamos y decimos, oye, no sabemos si hicimos bien o hicimos mal. Don't worry, guys, that's okay, good job, good job. Y llegan, ven, solucionan rápidamente cualquier cosa, te ayudan.
y sentimos que vamos bien. They also go home and have therapy set up, and they're invested in the process and in the commitment that it takes early on to get the best outcomes. Cada vez que pasan los días, yo voy viendo que él se desarrolla socialmente, tiene una motricidad como cualquier niño, él se mueve, juega, baila, ahora que escucha su cara cambió. Mateo yo creo que no tiene problema. Gracias a esta tecnología, él va a ir a la escuela, puede nadar, puede tener una novia en un futuro, se puede casar, puede ir a la universidad, puede tener su empleo. Y es difícil llegar a este pensamiento, porque también como padres ha sido un proceso para comprender y aceptar que esto sucede, pero también a darnos cuenta que si es grave no escuchar, pero si hay solución, pues vamos para adelante, ¿no? Es difícil, pero se logra. El tiempo es un gran maestro, ¿no? Y te va enseñando que pues sí, pasó esto, la vida cambia, pero con la solución Mateo va a tener una vida totalmente normal.